Vasos y nervios. Recibe arterias de la vesical y de la vaginal en su parte superior y de la vulvar y la uretral en su parte inferior. Las venas nacen de la mucosa y de la pared de la uretra y forman troncos que van a desembocar al plexo de Santorini y a los flecos vesicovaginales. Los nervios proceden del plexo hipogástrico y del pudendo interno. Recibe la uretra ramos sensitivos para la mucosa, motores para la capa muscular y filamentos vasculares. Genitales externos masculinos. El aparato genital del hombre se encuentra conformado por la glándula encargada de elaborar el esperma, llamada testículo, y por una serie de conductos destinados a transportar dicho líquido, los cuales son conducto deferente, vesícula seminal, conductos eyaculadores y la uretra en su posición urogenital, como ya lo vimos previamente. Esta última se encuentra rodeada de sus formaciones eréctiles, los cuerpos cavernosos y las envolturas que lo cubren. Forma el órgano de la cópula, llamada pene. A estos elementos esenciales del aparato genital hay que agregar las envolturas que cubren al testículo, o también llamadas bolsas, así como las glándulas anexas a este aparato, que son la próstata y las glándulas de Cooper, que ya conocemos. Los testículos son dos y desempeñan el papel de glándulas mixtas, lo cual quiere decir que tienen secreción externa, produciendo espermatozoides, asimismo secreción interna, produciendo hormonas testiculares. Al principio de su evolución, están colocados a los lados de la columna vertebral, a la altura de los riñones, donde el cuerpo de Wolff levanta el peritoneo formando un repliegue diafragmático y otro repliegue inguinal. Este va a formar el gubernaculum testis de Hunter, el cual tiene gran importancia en el descenso del testículo, pues fija por arriba el testículo a medida que se desarrolla y por abajo el anillo inguinal. Este proceso, en el cual el testículo desciende a la región lumbar, al anillo inguinal, ocurre a los 6 meses de vida intrauterina. Entra al conducto inguinal y llega al escroto al 9º mes. Sin embargo, hay veces que puede llegar a él después del nacimiento, ocupando en su trayecto las 3 posiciones abdominal, inguinal y escrotal. O bien puede ocurrir que no llegue al escroto, originándose la ectopía testicular, que puede ser, como ya lo hemos comentado, abdominal, inguinal, crural y perineal. Normalmente los testículos están situados por debajo de la raíz del pene, entre los dos muslos y contenidos en las bolsas. El testículo izquierdo está situado más abajo que el derecho y ambos se hallan suspendidos por el cordón espermático. Poseen, no obstante, una gran movilidad y pueden trasladarse fácilmente dentro de las bolsas testiculares. Son de forma ovoide, aplanados transversalmente, con un eje mayor oblicuo de arriba a abajo y de adelante a atrás. Son de volumen muy variable, pues presentan cambios de tamaño con la edad. Miden en el adulto por promedio de 4 a 5 centímetros de longitud por 2,5 de espesor y 2 en su diámetro máximo transverso. Alcanzan normalmente alrededor de 20 gramos de peso y presentan exteriormente una coloración blanco azulada y una superficie lisa y brillante. El pene está situado por encima de las bolsas y por delante de la sínfisis del pubis. En estado flácido es más o menos cilíndrico, aplanado de adelante a atrás y está suspendido por delante de las bolsas. En estado de erección aumenta de volumen y toma la forma de un prisma triangular, de bordes redondeados, de los cuales el inferior corresponde a la uretra peniana y los laterales corresponden a los cuerpos cavernosos. Se dirige hacia arriba casi paralelo a la pared anterior del abdomen. Tiene una longitud de la sínfisis del pubis a su extremidad libre de 10 a 12 centímetros en estado de flacidez y de 15 centímetros en estado de erección.
con una circunferencia en estado flácido de 9 centímetros y de 12 en estado de erección. Para estudiar las relaciones del pene se distinguen en él una extremidad posterior o raíz del pene, un cuerpo y una extremidad anterior o glande. La raíz del pene está formada por los dos cuerpos cavernosos, cada uno de los cuales se inserta en el borde inferior de la rama isquiopúbica, donde se fija sólidamente. Sigue en su borde hasta la síntesis del pubis, donde se aplican y se fijan al ligamento suspensor del pene, constituyendo allí el ángulo peniano. El ligamento suspensor del pene parte de la extremidad inferior de la línea blanca, alcanza el dorso del pene y se divide en dos hojas, cuyas fibras van a fijarse a la envoltura fibrosa del pene la mayor parte, mientras otras descienden y se confunden con el tabique de las bolsas. El cuerpo, aplanado de adelante a atrás, presenta una cara superior, llamada dorso del pene, y una cara inferior, en donde se observa el levantamiento que se produce en la uretra y dos bordes laterales redondeados. Para finalizar, tenemos en la extremidad anterior o glande, el cual es un abultamiento más o menos cónico, de superficie lisa y de color rosado o rojo oscuro, según se observe en estado flácido o en erección. Genitales externos femeninos. La vulva está constituida por el conjunto de los órganos genitales externos de la mujer que forman un saliente ovoideo de eje mayor anteroposterior. Se halla situada entre el peritoneo y la parte inferior de la pared anterior del abdomen y transversalmente está comprendida entre los dos muslos. Los labios mayores son dos repliegues cutáneos alargados en sentido anteroposterior y aplanados transversalmente. Están irrigados por las pudendas externas, ramas de la femoral, y por la perineal superficial, que es rama de la pudenda interna. Sus venas superficiales acompañan a las arterias, mientras las profundas van a las venas vulvares y al plexo vaginal. Los labios menores o ninfas están situados por dentro de los labios mayores. La extremidad anterior se divide en dos pliegues que bordean al clítoris. El anterior forma una envoltura llamada prepucio del clítoris, a veces muy desarrollada, y el posterior alcanza la cara posterior del clítoris, formando con el lado opuesto el frenillo del clítoris. Los labios menores no siempre quedan ocultos por los labios mayores, pues a menudo los rebasan considerablemente, presentando en estos casos de pigmentación idéntica a ellos. Lo correspondiente a su irrigación la presentan idénticamente a los labios mayores. El monte de Venus es una saliente redondeada que se halla por delante de la síntesis del pubis con un espesor que varía de 2 a 8 centímetros. Se encuentra cubierta de pelo a partir de la pubertad. Se halla irrigado por las pudendas externas, ramas de la femoral. Sus venas desembocan en dicha femoral. Separando los labios mayores y los menores se encuentra el fondo del orificio de entrada de las vías genitales, y por delante de él el vestíbulo, el meato urinario y el clítoris. El orificio vaginal en la mujer virgen está parcialmente cerrado por el himen. Vestíbulo. Está limitado a los lados por los labios menores, hacia adelante por el clítoris y atrás por el meato urinario. El meato urinario se encuentra situado en la línea media, en la parte posterior del vestíbulo y por arriba del tubérculo vaginal. Finalmente, tenemos al himen, el cual es un tabique perforado situado en los límites de los conductos vulvar y vaginal. Por su tiempo, espacio y atención, gracias.